El título de este estudio se llama Una esperanza viva. El estudio está basado en el libro de Números, capítulo 23, versos 13 al 26. Vamos recordando un poco qué es lo que pasó antes. Tenemos toda la historia del brujo o el hechicero que se llama Balaam, que es contratado por el rey que se llama Balac. Este rey Balac contrata a este hechicero para que vaya y pueda maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este rey quiere conquistar a Israel, quiere dominarlo, quiere someterlo y quiere extraer también todas sus riquezas. La Biblia nos enseñaba que este rey no quiso darle ni pan ni agua, sino más bien tenía la intención de lastimar al pueblo de Dios. Pero como vio que eran muchos, entonces dijo, la única forma de vencerlos va a ser si yo logro que este brujo pueda maldecirlos, porque este brujo es poderoso. A quien maldice, ese pueblo queda maldito, y a quien bendice, ese pueblo queda bendito. Entonces, Balaam al principio como que no quiere aceptar la oferta, pero es una oferta bastante tentadora que le hace el rey. Le ofrece mucho dinero, muchos recursos, y además le ofrece fama. Por lo tanto, a pesar de que Dios le habla al hechicero y le dice, no vas a ir con este rey, no vas a aceptar este contrato, no vas a maldecir a Israel, a pesar de todo eso, el hechicero decide hacerlo. ¿Por qué? Porque la tentación fue muy grande y en el corazón de este brujo el deseo por las riquezas era muy fuerte, lo dominaba completamente, más allá de la voluntad de Dios. Entonces, el anterior estudio vimos que trató por primera vez de maldecir a Israel y se encontró con que Dios no se lo permitió y terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Ahora es el segundo intento y vamos a ver que en el verso 13 nos vamos a encontrar con lo primero. Si ustedes pueden ver sus apuntes, en el verso 13 dice, en la TLA, dice, ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Quizá te animes a maldecir a este pueblo si solo ves un grupo pequeño. En el primer intento, el rey agarra al hechicero y lo lleva a un monte alto y ahí no se puede. Entonces, para este segundo intento, el rey le dice, te voy a llevar a otro lugar, ven conmigo. Quizás, si ves un grupo más pequeño, quizás te animes. Uno se puede preguntar, se puede hacer la interrogante, a ver, ¿realmente en qué puede afectar que vaya de un monte a otro para que dé la maldición? Si Dios no quiere, si Dios no ha permitido, ¿qué sentido tiene que vaya al norte, al sur, al este o el este para tratar de maldecir a Israel? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que tomaron esta estrategia? ¿Por qué creen que el rey dijo, vamos a otro lugar? ¿Qué se les viene a la mente? A ver. Bueno, a mí me generó como que, o sea, que ellos no conocen a Dios, que Dios es dueño de todo y es omnipresente. Y bueno, como no lo conocen, piensan en su cabeza, tienen el pensamiento de que si van a otro lugar, ahí lo van a poder hacer. No sé, eso es lo que pienso. Muy bien, gracias, Lucía. Y de eso se trata, hago mucho énfasis en esto, de que siempre tratemos de meditar en lo que estamos leyendo y nos hagamos preguntas como esta. A ver, lo está llevando a otro lugar, pero ¿qué sentido tiene? Y empezamos ahí a enriquecernos de la Biblia, empezamos a meditar, empezamos a rumiar, como diría alguien, en la palabra y pensando, se nos va grabando, el Espíritu Santo nos va guiando. Y es verdad, Lucía tiene razón, uno de los motivos puede ser la ignorancia. Pues no conocían el poder de Dios, por ende, tal vez este rey dijo, no sé, Dios no debe ser muy poderoso por aquí y tal vez sí muy poderoso por allá. Bueno, hoy vamos a ver
tres posibles motivos por los cuales el rey Balac decide ir a otro lugar. Veamos el primer motivo, y es que puede ser por miedo. Veamos lo que dice. Dice, quizás te animes a maldecir a este pueblo si solo ves a un grupo pequeño. En el primer intento de maldecir al pueblo de Israel, en el versículo 10 del mismo capítulo, dice que cuando el hechicero está tratando de maldecir a Israel, termina profetizando y diciendo, ¿quién puede contar a los descendientes de Jacob? Tan numerosos como el polvo. ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Es decir, que cuando este hechicero estaba en la montaña tratando de maldecir a Israel, se encontró con que el pueblo de Dios era enorme. Habíamos visto en anteriores estudios que eran más de 3 millones de personas ahí en el desierto y seguramente tenían un ejército enorme también. Por ende, es probable que al escuchar el rey Balac la profecía de Balaam, ha pensado, pucha, tal vez este hechicero vio tanta gente y tuvo miedo. Por eso lo voy a llevar a otro lugar donde no se ve todo el pueblo y quizás así ya no tenga miedo. ¿Por qué? Porque estos dos protagonistas en esta historia están enfocados en lo que se ve, no en lo que no se ve. A pesar de que Balaam es un hechicero, está enfocado él en las riquezas terrenales. El rey también, a pesar de que Dios ya le está diciendo que no va a maldecir, él igual está enfocado solo en las cosas materiales. Por lo tanto, el primer motivo que puede ser es el miedo. Por eso es que le dice, vamos a la montaña, a otra montaña. El segundo motivo, como decía nuestra hermana Sonia, puede ser un tema cultural. ¿Por qué cultural? Miren, en Primera de Reyes, capítulo 20, 23 al 28, dice, y los siervos del rey de Aram le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues ¿no seremos más fuertes que ellos? Es decir, había culturalmente en ese tiempo, en ese contexto, una creencia de que los dioses dominaban en función a la zona geográfica donde estaban. Algunos podrían ser dioses de las llanuras, de los montes, otros de los valles, otros de los altiplanos, en fin. Entonces, se creía así. Por ende, también se tenía la ignorancia de este Dios de Israel. Solo se sabía hasta el momento que era un Dios tan fuerte que lo había sacado a su pueblo de Egipto y lo había guiado por el desierto hasta ahí. No se sabía mucho más. No se sabía, por ejemplo, como Sonia nos compartía, que es un Dios omnipresente, que no hay ni una sola célula, ni un solo microorganismo que Él no haya creado. El universo es suyo. Es su creación y Él como omnipresente está en todas partes. Y no hay un lugar donde sea más fuerte y un lugar donde sea menos fuerte. Él es poderoso en todas partes. Y esto también nos sirve como reflexión, hermanos, porque este hechicero y este rey pensaron que podía ser posible que Dios no sea tan fuerte en esa montaña. Y quizás nosotros podemos pensar que Dios no es tan fuerte en algunas áreas de nuestra vida. Podemos decir, oh, sí, Dios es fuerte en este tema, no sé, en lo espiritual, en la oración, pero esta enfermedad que estoy cargando, no, Dios no es tan fuerte en la salud. O Dios no es tan fuerte en mis finanzas. O Dios no es tan fuerte para escuchar mis oraciones que piden por un familiar que se convierta. Podemos pensar que Dios no es tan fuerte en algunas áreas y en otras sí. Y eso, hermanos, sería un error. Dios es fuerte en todas las áreas de nuestra vida. Bien, entonces, el segundo motivo que podría ser es un tema cultural. El primero habíamos visto que podía ser el miedo. ¿Y cuál será el tercero? Pues es que eran tercos. Había una terquedad tremenda. Cuando el hechicero está caminando con su burra y
La burra varias veces se desvía del camino, entonces él le pega y le pega y le pega. Llega a un punto donde se aparece el ángel del Señor y le dice al hechicero en Números 22:32, ¿por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le pregunta el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. El hechicero se puso en contra de la voluntad de Dios y se puso además terco. Terco, que no había nadie ni nada que le hiciera cambiar de opinión. Él estaba decidido, aún Dios mismo se interpusiera en su camino, él estaba decidido a ganar esa riqueza. En la Biblia generalmente para la terquedad utiliza la palabra necio. Necio es aquel que sabiendo lo que es bueno no lo hace y sabiendo lo que es malo lo hace a pesar de lo que sabe. Entonces, y por ende no es sabio, es alguien necio. Y la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estos dos no tenían temor de Jehová, por ende eran necios. Pero tenían algo a su favor que al menos se valora. ¿Qué es? Pues ambos tenían fuerza de voluntad. Eran dos personas, uno un rey y el otro un brujo, con una fuerza de voluntad tremenda, con una determinación realmente que se puede ver en nuestros tiempos. Personas que no temen a Dios, pero qué fuerza de voluntad para tratar de obtener sus objetivos. Vamos a ver un poco de esta fuerza de voluntad que estos dos personajes tenían. Primero, en el versículo 14. Si alguien, hermanos, puede ayudarme leyendo el versículo 14. Ya, yo lo puedo leer. Adelante, por favor, Henry. Dice, Balac lo llevó al campo de Sofim, a la parte más alta del monte Pisgah. Allí construyó 7 altares, y en cada uno de ellos sacrificó un toro y un carnero. Muy bien, gracias, Henry. Entonces, una de las cualidades que tenía este rey era pues su liderazgo. Por algo era un rey, era el rey de una nación y ahora empieza a manejarlo al hechicero de un lado para el otro. Venía aquí conmigo, venía allá, poneme estos sacrificios y ese liderazgo es una de las cualidades que tiene este rey. Otro recurso, otra característica que vamos a ver es en el verso 15 dice, quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Es decir, otra vez están ofreciendo sacrificios y es importante señalar que estos sacrificios tenían que ser lo mejor de su ganado. Ellos no podían traer cualquier ovejita o cualquier vaquita para el sacrificio. Tenía que ser lo mejor y lo están haciendo nuevamente y 7 veces, 7 altares diferentes. Entonces, están invirtiendo su liderazgo, están invirtiendo sus recursos económicos, están invirtiendo, vamos a ver en el verso 16, sus dones. ¿Por qué sus dones? Porque Balaam era un hombre que tenía el don de poder escuchar la voz de Dios audible. Caramba, ese es un don de Dios, el poder escuchar la voz de Dios audible. Y este hombre, este brujo, tenía ese don. Y también lo pone al servicio de su voluntad. Balac quería, por sobre todas las cosas, poder. Y Balaam quería, por sobre todas las cosas, riquezas. Entonces los dos ponen su liderazgo, sus recursos, sus dones, y en el verso 17 vamos a ver que ponen también su tiempo, sus ilusiones. Vemos que dice el verso 17, Balaam volvió a encontrar al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Esta palabra ansiosamente es la que nos va a dar el puente para entender
todo el tema emocional y sentimental que están sintiendo estas personas. Balac estaba ansioso. Es decir, he puesto todos mis recursos, mis dones, mi tiempo, mi liderazgo, mis príncipes están aquí conmigo. Todo estamos poniéndolo para escuchar la respuesta de Dios. Toda mi fuerza de voluntad, es decir, todo lo que tengo para obtener lo que quiero, aun si eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué él se puso ansioso? Pues porque obviamente tenía esperanza de que Dios cambie de parecer, de que le permita al brujo maldecir a este pueblo. Esa era su esperanza. Ellos habían depositado sus ilusiones, sus emociones, sus sueños en sus propias fuerzas. Bien, entonces lo que tenían en común era eso ambos, ¿no? Que tenían una fuerza de voluntad tremenda y no importaba si Dios estaba en medio, ellos estaban dispuestos a perseguir sus deseos más allá de lo que Dios dijera. Y vamos a ver más adelante en el verso 19, es el corazón de este estudio. Generalmente los estudios bíblicos tienen un versículo que es el corazón, que es lo que hace latir todo este mensaje. Pues en este caso es el verso 19. Está ahí en sus pantallas, hermanos. ¿Será que alguien puede leerlo? ¿Qué es lo que dice el verso 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A partir de este verso vamos a entender que Dios es alguien que también, si quieren, tiene una fuerza de voluntad tremenda y que su palabra no cambia. Que cuando dice algo, lo cumple, que su palabra es una promesa viva que se mantiene a través del tiempo. Entonces vamos a ir viendo las características de esta palabra de Dios en el pueblo de Israel, porque se van mencionando poco a poco en cada uno de los versos. Vamos al verso 20. Dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y no puedo revertir. Lo primero que vamos a encontrar en la palabra de Dios, esta palabra que no cambia, es que Dios ha bendecido a su pueblo. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Qué es bendición? Pues viene de dos palabras, ¿no? Ben que es bien, y dicion que es decir, ¿no? Bendición, bien decir. Maldición es maldecir, es decir, hablar mal, ¿no? Entonces, Dios habla y dice cosas buenas de su pueblo, bendice a su pueblo, ¿me entienden? No solo a su pueblo, sino a su iglesia, y no solo a su iglesia, sino a sus hijos. Él los ha bendecido. Y el brujo dice, si Él ha bendecido, esa es una palabra que no cambia, porque Dios no miente, no es hombre para cambiar de parecer. Si Él ha bendecido, yo no puedo hacer nada. Este pueblo está bendecido. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender, que si la palabra de Dios no cambia, tenemos una esperanza viva en que Él nos ha bendecido. Estamos bendecidos por Dios. Por eso Dios le enseña a los sacerdotes la gran oración sacerdotal en la que dice que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Por qué? Porque en el corazón, en lo profundo del corazón de Dios, está el deseo de bendecir a su pueblo. Pues hermano y hermana, quiero que hoy te quedes con eso muy claro. Estás bendecido, bendecida por Dios. El pueblo de Dios lo está. No solo tú, no solo yo, sino mi hermano, el de la iglesia, el otro, el que no me cae muy bien, pero es hijo de Dios. Él también está bendecido porque Dios ha bendecido a su pueblo. Ok, en el verso 21 vamos a ver qué más
¿Qué características más tiene esta palabra de Dios que no cambia? Dice, Él no ha visto pecado en Jacob, ni perversidad en Israel. Yo les pregunto, hermanos, ¿de verdad? ¿De verdad Él no ha visto pecado en Jacob ni perversidad en Israel? Ya son 23 capítulos que vamos estudiando el libro de Números y hemos visto como el pueblo de Dios es un pueblo rebelde. Es un pueblo terco, es un pueblo que no quiere obedecer al Señor, que todo el tiempo se desvía del camino, se queja, murmura. Pero aquí vemos que dice, Él no ha visto pecado en Jacob, ni perversidad en Israel. Y es que Dios desde el principio les ha dado la posibilidad a su pueblo, desde el Antiguo Testamento, del perdón de pecados. De esta gracia inmerecida que recibimos también en el día de hoy. Dios nos ve ahora con gracia. Hemos pecado, pero la muerte en la cruz de Cristo significa básicamente el perdón de pecados. Que Dios ya no nos ve como injustos, sino nos ve como justos. Nos ve como aquel pueblo que no ha pecado, como aquel pueblo que no tiene perversidad. Y como hay gracia, entonces hay santidad. Y como hay santidad, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Veamos el verso 21, dice, el Señor está con ellos. Balaam está en los cielos, en la montaña, en lo alto de la montaña, allá en los cielos, mirando y ve y dice, Dios está con ellos. No se puede ir en contra de eso. ¿Y acaso no es lo que sucede hoy en día también? Cuando iba a venir Jesucristo, se profetiza Emmanuel. Y vendrá Emmanuel, dice Isaías. ¿Qué significa Emmanuel? Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Entonces, como esta palabra de Dios desde el Antiguo Testamento en Números hasta el día de hoy no ha cambiado y no va a cambiar su gracia, su presencia en medio de su pueblo, también su cobertura. Él es su rey, dice el verso 21. Hablábamos hace poco con mi esposa y decíamos, es un poco difícil entender para nosotros en la cultura latinoamericana cómo será tener un rey, ¿no? Porque los europeos, ellos, tal vez los ingleses entienden mejor qué es tener un rey, pero nosotros no. Y bueno, básicamente un rey es pues un líder. Un rey es alguien que cuida de los suyos, que los guía, que los protege y que los cubre. Entonces, Dios es el rey de su pueblo. Él es su guía, su protector, su cobertura. Por eso el brujo no puede hacer nada, porque ese pueblo tiene un rey y ese rey es Dios mismo. Entonces vamos a ver en el verso 22, vamos a seguir avanzando y todo esto son las características de la palabra de Dios, esta palabra que no cambia, esta palabra de Dios, de un Dios que no miente. ¿Qué dice el verso 22? Dios sacó a Egipto, lo sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Es decir, libertad, ¿no? Este pueblo era un pueblo esclavo, oprimido por el faraón, pero Dios los libertó. Y también los guió en el desierto hasta este punto y los está guiando a la tierra prometida. Y en todo este camino Él los ha protegido. No les ha faltado alimento, ni vestido, ni agua, ni su presencia. Él ha estado ahí constantemente, guiándolos, protegiéndolos y dándoles libertad. Así como nosotros hoy, hermanos, hemos sido libertados del poder del pecado, el pecado que ya no nos domina. Hemos sido libertados del poder de la muerte porque hemos recibido, gracias a su amor y benignidad, hemos recibido vida eterna. Entonces, vemos que esta palabra sigue siendo la misma a través del tiempo. Vamos a ver en el verso 23 algo muy interesante. El brujo dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob,
Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Es decir, ya está dejando claro el brujo que no se puede, que por más que él intente, no puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Y hoy a veces en nuestra cultura pensamos que sí se puede, pensamos que, pucha, al hermanito le han hecho 7 fumadas, o le han hecho, hay que hacerle una limpia, o hay que llevarlo donde no sé quién, y hay que hacerle un ritual y con hojas de no sé qué. No, no, no. La palabra es clara. No se puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder contra Israel. Y no lo dice el Carlitos, lo dice la Biblia, lo está diciendo Dios mismo por medio de este hechicero que trata de maldecir al pueblo. Le está diciendo, no se puede, no vas a poder. Sin embargo, en ese gran no que Dios les está dando, ellos solo ven sí, 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 sí. Por eso puse en la imagen este no, que es toda una paradoja, porque a pesar de que Dios les dice no, no van a poder, su esperanza no va a tener ningún resultado, ellos siguen y siguen intentando. Qué manera de insistir. Bueno, seguimos adelante y vamos a ver el verso, uno de los versos que más me gustan, es el verso 24, hermanos. Porque al principio está hablando de todo el poder y la maravilla de Dios. Y en el verso 24 se va a cambiar la mirada y va a empezar a ver al pueblo de Dios. ¿Y qué características tiene este pueblo de Dios? Dice que este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Miren, estaba dormido, pero se despierta y cuando se despierta había sido un majestuoso león. Ellos, dice, se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa y beben la sangre de los que han matado. Otra versión dice, son como una manada de leones en la TLA, lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido a sus enemigos. Y yo digo, un momento, por favor, nos detengamos acá un segundo, pensemos un momento de quién estamos hablando. El pueblo de Israel era un pueblo de esclavos, era un pueblo cobarde, era un pueblo sin fe, oprimido y sumiso. Cuando ellos salieron de Egipto, dice que Dios no los llevó directamente porque se iban a encontrar en el camino peleas y se iban a echar para atrás. Y de repente, ¿qué ha pasado? Han pasado 40 años y este pueblo ha dejado de ser un pueblo esclavo y ha pasado a ser un pueblo ¿qué? De manada de leones, ¡ja! Que no descansa hasta haber vencido a sus enemigos. Ha pasado de ser un pueblo, si quieren, entre comillas, perdedor, a ser unos vencedores. No descansará hasta que haya devorado su presa. No descansará hasta haber vencido a sus enemigos. Ha ocurrido una transformación y eso es parte de la palabra de Dios, porque Dios ha hablado y ha dicho Él que nosotros seremos transformados por medio de su Espíritu. Hay áreas en nuestra vida que no hemos podido conquistar, pues Dios está transformando. Y va a llegar un momento en el que despiertas como un león, como una leona, y conquistas esa área. ¿Por qué? Porque Dios transforma el carácter. Todos estamos en un proceso. Hay cosas que todavía nos cuesta más que otras, pero Dios está en medio de su pueblo. Él es su rey y lo guía, y les da su espíritu para transformar ese carácter. Un pueblo esclavo pasa a ser a un pueblo conquistador. ¿Qué objetivos tienes en tu vida? ¿Qué áreas no has podido conquistar aún? Pues déjame decirte que estamos bendecidos, que el poder de Dios está con nosotros,
transformando nuestras vidas y llevándonos hacia la santificación y hacia la glorificación, porque dice su palabra que seremos transformados a su imagen, perfectos delante de Él. Bueno, el pueblo de Israel, después de recibir todas estas palabras, estas promesas, ¿qué emoción creen que produce todo esto? Si sabemos que la palabra de Dios no cambia, ¿qué emoción creen ustedes que produce en el pueblo de Israel y en nosotros el saber todo esto? Les hago esta pregunta abierta, hermanos. A ver, ¿qué emoción creen que despierta al entender todo esto? Seguridad. Giovanna, ¿qué tal? Bueno escucharte. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. Seguridad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otra emoción? Confianza. Confianza. Muy bien, gracias, Henry. Esperanza. ¿Perdón? Esperanza, alegría. Esperanza, alegría. Muy bien, así es. Vamos a ver qué dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Esto no te sale. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, aquí el apóstol está diciendo lo mismo que se dijo en Números en el Antiguo Testamento, es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El saber que Dios no miente, que su palabra se cumple, produce una emoción que se llama esperanza. Pero, ¿no es la misma esperanza acaso la que tenía Balán y Balac? Que dijeron, yo voy a poner todos mis recursos, mi liderazgo, mis dones, todo lo que tengo a mi alrededor, lo voy a usar para poder conseguir y conquistar estos objetivos. También tenían esperanza en que puedan lograrlo, pues el pueblo de Dios también tiene esperanza, pero no esperanza en sus capacidades. Tiene esperanza en la palabra de Dios. Su esperanza, nuestra esperanza, está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Si no conocemos lo que dice la Biblia, ¿en qué está puesta mi esperanza? ¿En mí? ¿En mis capacidades? ¿En otras personas? ¿En el sistema? ¿En la sociedad? ¿En el gobierno? ¿En la suerte? Pues hoy hemos aprendido que podemos sentir esperanza porque podemos creer en un Dios que no miente. Entonces, continuamos y vamos a llegar a las conclusiones. Vamos a ver que hay dos tipos de esperanza, una esperanza viva y una esperanza muerta. La esperanza muerta es aquella que se hace en las propias fuerzas. ¿Han escuchado alguna vez que dicen, hermanito, no hagas eso, estás haciendo en tus fuerzas? Bueno, pues se puede utilizar las fuerzas, se puede utilizar todos los recursos que tenemos y todo puede servir pues para nada. Porque al final Balac no pudo hacer nada contra el pueblo de Israel. Al final de la historia vemos más bien que Israel los destruye. Dios le había dicho por si acaso al pueblo de Israel, no van a atacar a Moab. Pero tanto fue el empecinamiento de Moab que se volvió enemigo del pueblo de Dios. Y al ser enemigo del pueblo de Dios, pues fueron destruidos. Entonces, todo fue en vano. Sabemos que Balaam, cuando Moab recibió el ataque de Israel, poco tiempo después murió también. Todos sus esfuerzos en vano, toda su vida desperdiciada para nada, todos sus recursos, todos sus dones, todo su tiempo, no sirvió para nada. Fueron determinados, sí, tuvieron fuerza de voluntad, se esforzaron, invirtieron, pero no sirvió para nada. Fue echado todo a la basura.
Y al contrario de esta esperanza muerta, existe una esperanza viva, que solo se basa en creer en Dios y porque creo, pues obedezco. Porque creo que es verdad lo que dice, entonces me nace naturalmente obedecer. Y esta esperanza se basa en que Dios nos mira con gracia, en que hemos sido bendecidos, en que Él es nuestra cobertura. Nada se puede hacer en contra del pueblo de Dios. No hay poder, no hay maldición, no hay nada que pueda hacerlo. Y confiamos también. Como alguien decía, me siento seguro, siento confianza en que esa transformación se va desarrollando en nuestro interior, desde lo profundo hacia lo exterior, no desde lo exterior hacia lo interior, no, sino es una transformación que va haciendo desde lo más profundo de nuestro carácter, va cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque su poder está en nosotros, porque su palabra es poderosa, es una palabra viva, por ende produce una esperanza viva. Toda la inversión que se ha hecho en el reino de Dios, todo aquello que has creído, todos los recursos que has invertido, todo tu tiempo, todos tus dones, tu liderazgo o lo que tengas, que lo has puesto en manos de Dios porque tienes fe en que esa esperanza va a dar fruto, pues es una esperanza viva, porque Dios no miente y la palabra de Dios se cumple. Balaam quería riquezas a toda costa. Y Jesús en el Nuevo Testamento le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿por qué no mejor se enfocan en hacer riquezas para el cielo? Porque aquí en la tierra estas riquezas el ladrón las roba y la polilla se las come. Es al final una riqueza que no va a perdurar. ¿Qué tal si haces riquezas en el cielo que son riquezas eternas? Y si Dios ha dicho que hay riquezas en el cielo esperándonos, es verdad. Si Dios ha dicho que hay moradas en el cielo esperándonos, es verdad. Que hay vida eterna, es verdad. Entonces es una esperanza que no defrauda. Es una inversión que vale la pena. Muy bien, hermanos. Entonces, terminamos el estudio de hoy con esos versículos. Ya el verso 25 y el verso 26 hablan solamente de la reacción de Balac, que es la misma en todas las profecías, que le dice, no, está bien que no los bendigas, entiendo que ya no los bendigas, que no los maldigas, pero al menos no los bendigas, le dice, ¿no? Y es que no tiene alternativa. Dios, la voluntad de Dios es mucho más fuerte. Entonces, ahora me gustaría escucharlos, hermanos. Tenemos unos minutos para que yo pueda conocer un poco más cómo están interpretando este texto, qué enseñanzas se llevan de lo que acabamos de estudiar hoy día. Así que el micrófono está abierto para que todos puedan participar. Siéntanse libres de hacerlo y empecemos a conversar. ¿Qué hemos aprendido hoy de lo que acabamos de estudiar? Adelante, hermanos. Supongo que tenemos tantas áreas en nuestra vida que no podemos controlar, que no podemos dominar, que el pecado, que nuestra soberbia o que nuestras ganas de hacer las cosas por nosotros y no amparadas en el Señor, que a veces nos gana, ¿no? Que a veces pensamos que nosotros, con nuestros recursos, podemos contra el mundo. Y a pesar de que tenemos buenas intenciones, a veces no nos va bien. A pesar de que le ponemos la voluntad, le ponemos las ganas, luchamos por un proyecto, creo que olvidamos a menudo lo más importante que es entregar este proyecto, estas intenciones al Señor, confiando en que Él va a tomar la mejor decisión. Porque tal vez a veces hay puertas que no se tienen que abrir, que no son buenas para nosotros y en ese momento no lo entendemos. Hay negocios que fracasan, relaciones que se terminan y tal vez en ese momento pensamos que el Señor no nos escucha, que no
que no nos oye, que no nos hace caso. Como decías hace rato, que el Señor es fuerte en unos aspectos de nuestra vida, no en todos los aspectos, ¿no? Y pensamos mal, pero nos lleva a pensar que el dolor, el sufrimiento, la tristeza de ese momento. Tal vez lo que yo aprendo, lo que yo rescato de esta noche es que tengo nomás que entregarle al Señor mis triunfos y mis derrotas, porque es la única manera en la que yo estoy seguro que Él está tomando la mejor decisión para mí, aunque yo no la comparta y no esté de acuerdo a lo mejor, pero confianza en que Él está haciendo lo mejor para mí. Qué hermoso, gracias Henry. Y qué importante seguir en el camino, ¿no? Habrán caídas, habrán situaciones difíciles, pero la esperanza que nos produce la palabra de Dios nos permite levantarnos de nuevo y decir, vamos, seguimos adelante, Dios está haciendo su obra en mí, así que le entrego hoy mis fracasos, le entrego también mis victorias y todas las áreas de mi vida. A veces podemos querer, Señor, te entrego esta área, pero uy, con esta no te metas, no estoy dispuesto a perdonar a esta persona o a amar a mis enemigos o a entregar como el joven rico todas sus riquezas. Con esto no te metas, con lo demás está bien, pero esta área no. Sin embargo, Dios es Dios de todas las áreas de nuestra vida. Bien, gracias Henry. Adelante, hermanos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, hermanos, yo me quedo muy sorprendida, ¿no? Como es que Dios estaba muy, muy, muy comprometido, mostraba mucha fidelidad y misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de lo mal que ellos se habían portado con el Señor, ¿no? Muchas veces mostraban indiferencia, arrepentimiento, eran muy quejones, ¿no? Y no valoraban, ¿no? Todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y más aún el Señor tenía mostraba su amor, ¿no? Y misericordia con todas las personas. Y veo mucho la fidelidad